El día de hoy vamos a tocar un tema candente, polémico. Las mujeres de alquiler, la maternidad subrogada. Así que conéctense en este día, en este programa, todos los lunes y viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Y también te pedimos, por favor, que te puedas conectar a nuestro nuevo número de WhatsApp, 947-246-545, que vamos a estar leyendo en vivo tus saludos. Pero quiero comenzar este programa también con el saludo de nuestros amigos Jorge de Lama e Isabel Soto. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Gracias Paolita por el pase. Efectivamente, hoy estamos con un programa candente, Mujeres de Alquiler, Maternidad Subrogada. No te lo pierdas por los 100.1 FM de Betel Radio, te acompaña. Y así también queremos recalcarles que durante esta hora de programa, como bien lo dijo nuestra amiga Paola, vamos a estar recibiendo sus comentarios para poder leerlos, sus saludos. 947-246-545. Jorge. Hola, ¿qué tal Isabel? Buenas tardes Paola, buenas tardes a todo el público que nos oye y nos sigue aquí en su programa No Negociable. Bueno, espero que lo disfruten, ya saben, el tema es candente, picante, interesante y esperamos recibir sus opiniones. Así es, amigos. El día de hoy también nos van a acompañar dos doctores, abogados, especialistas en el tema del día de hoy. El primero de ellos es el doctor Alberto González, abogado egresado de la maestría en bioética y biojurídica, diplomado en bioética, salud y ambiente, docente universitario, miembro activo de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico y miembro de la Red Bioética Personalista. Y para ponernos en contexto de saber más acerca de qué trata nuestro tema Mujeres de Alquiler, la maternidad subrogada, vamos a lanzar este audio para que ustedes puedan conocer y tener una mayor profundidad de nuestro tema el día de hoy. Lance, por favor, producción, el audio. Estamos presentando No Negociable. Hoy el matrimonio Tobar Magüeno, abogados casados, después de casi 10 días esperando ser liberados de una situación excelente. con la que En un principio tuvimos con esa Rosario y Jorge son profesionales exitosos y con una red de apoyo familiar importante. Dicen que nunca ocultaron información a las autoridades peruanas sobre lo que habían hecho para tener a los mellizos Rafael y Maximiliano. El proceso tuve Explica el caso. el contrato, el documento, que el acuerdo, prevenidos. especialista en esta actividad. Entonces, para nosotros estaba todo redondo. No había nada raro. Lo que llamó la atención de la policía peruana fueron los ingresos a Lima. Al país entró el matrimonio solo el 29 de julio, pero de regreso a Chile iban además de Rosario y Jorge sus dos hijos, Maximiliano y Rafaela, nacidos en Perú un día antes de su llegada. Dicen que sus hijos están bien, resfriados pero recuperándose. Fecha para volver a Chile aún no tienen. Están con arraigo nacional, por lo que deberían continuar en Lima por lo menos durante 15 días más. Así es, amigos, gracias por conectarse nuevamente con su programa No Negociable. El tema, como lo habíamos mencionado, son mujeres de alquiler, maternidad subrogada. Y acabamos de escuchar este caso, digamos, emblema en relación a la maternidad subrogada del caso chileno, en el cual pues las autoridades nacionales detuvieron a este matrimonio al haberse comprobado que no había una afiliación de estos dos menores, Maximiliano y Rafaela, producto de vientre de alquiler. Un caso muy polémico que a la fecha tampoco no sabemos cómo ha sido resuelto, qué instancias han intervenido en esto, pero de acuerdo a las declaraciones
estos 2 niños engendrados acá en el Perú en un vientre de una mujer ajena al de su madre. No sabemos si la carga genética, es decir, si el óvulo le pertenecía o no a esta madre. Finalmente llegaron a Chile. Estamos ya con nuestro especialista, el doctor Alberto González, para poder analizar este caso, para poder conocer un poco más si esta modalidad de maternidad subrogada, vientre de alquiler, está o no permitido en nuestra legislación. Vamos a hacerle la consulta. Doctor Alberto González, para, así en palabras simples y sencillas, ¿qué es el vientre de alquiler para que puedan entender todos nuestros radio oyentes? ¿Cómo están? Muy agradecidos por la invitación. Tengan todos muy buenas tardes. Los vientres de alquiler es una modalidad de técnicas de reproducción asistida, mediante la cual se utiliza, en este caso los médicos hacen una concepción in vitro, es decir, un óvulo de una mujer con el esperma evidentemente de un varón, y lo que hacen es lo fertilizan in vitro y posteriormente hacen la transferencia embrionaria en el útero de una mujer distinta a la del óvulo que ha sido fecundado. ¿Eso lo permite la ley, doctor? ¿Peruana? El artículo 7 de la Ley General de Salud mantiene una prohibición expresa en el siguiente sentido: permite las técnicas de reproducción asistida siempre y cuando exista coincidencia entre la madre biológica y la madre genética. ¿Y esto por qué? Porque lo que se privilegia y defiende es el matrimonio. Una consulta, doctor. Entonces no es que hay un vacío, porque se dijo en un momento que había un vacío legal porque no estaba expresamente prohibida, pero en realidad no es así, según lo que usted me dice. Para los que somos abogados sabemos muy bien que no existen los vacíos legales. Lo que existe es la falta de regulación, y ante la falta de regulación existe las técnicas de la hermenéutica jurídica, que es lo que se utiliza para suplir lo que se conoce de manera equivocada los vacíos legales. Mediante las normas supletorias se cubren esos, entre comillas, vacíos, y se regula conforme las normas generales del derecho. Por lo tanto, no hay falta de regulación. Muy bien, correcto. Estimado doctor, como usted nos decía acerca de las técnicas de reproducción asistida, en realidad en el Perú ya está contemplado en la Ley General de Salud que las técnicas de reproducción asistida entonces no estarían prohibidas, sino que hay una limitación. No. Hay una prohibición. Hay una prohibición en el artículo 7. Dice así: están permitidas siempre y cuando, y ese siempre y cuando, si nosotros en un caso concreto hemos recurrido a la Academia de la Lengua Española del Perú, y ellos han señalado que eso es una prohibición de manera negativa, es decir, ese siempre y cuando condiciona a la preexistencia de ciertos requisitos para que lo puedas hacer. Doctor, en tanto que no cumplas eso, no lo puedes hacer. Muy bien, entonces para nuestros amigos que quizá recién se conectan, vamos a dar lectura a este artículo 7 de la Ley General de Salud, número 26842. La Ley General de Salud dice en su artículo 7: toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Está clarísimo. Excluye, doctor, cualquier otra para posibilidad para una persona que tenga buena fe y que lea el derecho conforme para lo que está hecho el derecho. Que no está hecho para el sentimentalismo. Esto es un problema muy complicado. Entonces el tema del vacío más que todo parece haber sido una especie de marketing al respecto, totalmente, una especie de campaña de propaganda sobre... Totalmente. Claro, porque no necesita una conducta estar expresamente prohibida para estar prohibida, para ser ilícita, ¿verdad? Por supuesto, porque acá estamos hablando en el artículo 7, la segunda parte, de una prohibición por exclusión, ¿no? Exactamente, ¿no? El derecho se pronunció diciendo que solo es legal en este caso, por tanto todos los demás casos se entienden ilegales, ilícitos, fuera del derecho. Por supuesto. Nos queda Entonces, claro eso. estimado doctor, estas clínicas que vienen aplicando la reproducción asistida, en realidad, siempre que se ajustan dentro de lo que dice la ley y no, digamos, aplican esta prohibición, estarían funcionando de manera legal, dicho de otro modo, siempre que la madre genética y la madre gestante sean la misma persona.
Correcto. Por ejemplo, alguna persona que, ponte el caso, una mujer con cáncer, que gracias a Dios logra salir del cáncer y ha hecho una crioconservación de sus óvulos y después ella utiliza sus propios óvulos, eso es un claro uso de la técnica de reproducción asistida de manera legal. Doctor, acá tengo una sentencia del 5º Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un caso, bueno, no vamos a mencionar las personas involucradas, pero lo que señala dentro de los fundamentos, y lo voy a leer, dice: si bien el artículo 7 de la Ley General de Salud hace mención a que la condición de madre gestante y madre genética recaigan en la misma persona, esto no significa que los otros casos que se puedan presentar estén prohibidos, sino que lo que se puede afirmar es que estos no están regulados. ¿Qué podemos señalar al respecto, sabiendo a lo que acaba de mencionar Isabel, que muchas de estas clínicas, y ya tenemos inclusive casos, seguro no sabemos todos, que se vienen realizando en estas clínicas de fertilidad este tipo de reproducción asistida, pero fuera de la ley, porque supuestamente eso no está regulado? Bueno, eso, por lo tanto no estaría... lamentablemente, en mi opinión personal y muy personal, eso es una sentencia prevaricadora, ¿no? Porque sale de lo que dice expresamente la ley y además hace una interpretación completamente caprichosa. En todo caso, si lo quieren hacer, que modifiquen la norma y que actúen de manera racional y no que nos engañen con ese tipo de razonamiento. Ahora, para esto debemos tener en consideración que los jueces en nuestro país tienen un amplio derecho al principio de la discrecionalidad, y yo creo que lo que está haciendo ese juez ahí, o jueza, no sé, es amplio criterio de discrecionalidad, que al final terminan interpretando las normas de acuerdo a la conveniencia o al interés particular de cada caso, ¿no? Claro, porque lo que se está, creo que aquí resaltando es que las técnicas de reproducción asistida, más que alinearse a la Ley General de Salud, al artículo 7, deberían más bien fundamentarse en el acuerdo de las partes, porque indican que es un acuerdo en la cual una madre cede pues su vientre como un contrato. En este caso se trata de un contrato que hicieron, no sé en base a qué código civil habrán realizado ese tipo de contratos, en la cual este matrimonio que no podían tener este hijo, decidieron que el otro matrimonio, a través del vientre de la mujer subrogado, pueda engendrar a este hijo, Lo ¿no? que pasa es que, si te das cuenta, para que veas tú qué tan prevaricadora es esa sentencia y tan arbitraria, que si tú interpretas el derecho de manera general y dentro de un contexto mucho más armónico, vas a encontrar en la primera parte del Código Civil que se prohíbe el tráfico, el comercio respecto de partes del cuerpo. Las células germinales, ya sea los espermatozoides o el óvulo, son parte del cuerpo humano, por lo tanto tú no puedes hacer ningún tipo de comercio. Por lo tanto, lo que debió haber hecho la jueza o el juez en ese caso concreto es enfocarlo desde el punto de vista de protección al matrimonio o a la familia, porque para eso están enfocadas las técnicas de reproducción asistida. Y además tiene que también tenerse en consideración que lamentablemente la naturaleza humana, lamentablemente para esas personas, está hecha en base a que la reproducción y la generación de los hijos siempre van a ser de dos y no de uno, ¿no? Doctor, también quería consultarle, ya que sabemos que usted es abogado y estaba hablando acerca de las sentencias prevaricadoras, es decir, cuando un juez no se ajusta al derecho, ¿no? Pero también de la discrecionalidad que tiene el juez. Mi consulta es respecto precisamente a las prácticas de reproducción asistida que realizan las clínicas que no están dentro del marco legal. ¿Estamos frente a delitos? ¿Qué delitos estarían cometiendo con estas prácticas? Bueno, en mi opinión, en relación a finalmente, valga la redundancia, el fin de los embriones producto de las concepciones que realizan en las técnicas de reproducción asistida. En stricto sensu, y conforme lo establece con toda claridad el artículo 2.1 de la Constitución, si entendemos que el concebido es la unión del espermatozoide con el óvulo y que hay vida humana desde el primer instante de la fecundación, cada óvulo fecundado, que es un embrión, que sea, como dicen los médicos, reducidos,
en realidad estamos hablando de eliminación, muertes, y pareciera raro, pero en realidad es un asesinato, ¿no? Una muerte, homicidio, porque no se están matando embriones de ranas, ¿no? Sino, seres humanos. Si lo dejamos viabilizarse en forma natural, como hemos sido cualquiera de los 4 que estamos acá, serían pues personas, ¿no? Seres humanos Seres con la humanos. potencialidad de desarrollarse. Por supuesto, y de nacer, ¿no? Allí está Totalmente enfocado pleno, el ¿no? delito. Totalmente pleno, porque yo cuando nazco con un bebé todavía me sigo desarrollando, pero soy pleno, ¿no? Habría que, Exacto. esas personas tendrían que repasar un poquito a Aristóteles, ¿no? Para darse cuenta de cómo ya Aristóteles, 300 años antes de Cristo, ya hablaba de la potencialidad del ser y de la potencia del ser. Entonces, si tú agarras y tienes una semilla, le echas agua, la pones en la tierra y comienza a germinar, no va a ser una carpeta, ¿no? Doctor, tengo una consulta. Somos los 4 aquí en la mesa abogados. Y yo quisiera traer a colación lo que pasó en Australia hace unos años, en los cuales una pareja australiana a una mujer tailandesa, creo, también le contrataron, le alquilaron el vientre, le hicieron madre subrogada, pero después cuando salieron 2 niños y no uno, porque ellos habían firmado por uno, dijeron que no iban a reconocer al otro niño porque eso no es lo que habían contratado. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde quiero ir con este ejemplo? Quiero decir que cuando tú empiezas a tratar al ser humano como una mercadería, le empiezas a aplicar el derecho de contrato, y no los derechos humanos. Correcto. Por ejemplo, en Kiev, y eso pasó hace poco por el tema de la pandemia, se quedaron, digamos así, atrapados o confinados en un hotel un montón de niños y bebés que habían sido pedidos. O sea, el delivery no pudo haber salido porque se le trata como un delivery. En ese sentido, ¿qué consecuencias o qué dilemas éticos usted puede ver que se van a ir planteando? Es decir, el ser humano va a terminar siendo una cosa, un objeto, ya no un sujeto de derecho, sino un objeto de derecho. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo que estás comentando merece un análisis muy profundo, porque ¿te has puesto a pensar, por ejemplo, en ese caso concreto, por qué lo han hecho en Kiev y por qué no lo han hecho en Juliaca? Sí, exactamente. O sea, ahí te estás dando cuenta que es un neorracismo, ¿no? O sea, es un nazismo moderno. No le quieren dar ese nombre porque escandaliza, pero Hitler hacía exactamente lo mismo. O en lugares donde los derechos humanos no están protegidos, claro. o donde son tan pobres que ellos van a alquilar su cuerpo a cualquier mejor poste de mercantilismo, o no, digamos, un mercado medio clasista, ¿no? Porque Total. Claro, porque los australianos que tienen dinero van y contratan a una mujer tailandesa pobre, que está en la pobreza, para que les cumpla el sueño de tener un hijo propio en función a un contrato. Es un acto completamente y perfectamente egoísta, porque lo que hace es satisfacer la necesidad, un querer de alguien, sin importarle la consecuencia de ese deseo, porque para nada se fijan en el interés superior del niño, ¿no? Porque traes a la vida a una persona completamente desmembrada de su origen natural, ¿no? Entonces eso de ahí es, desde mi punto de vista, es profundamente injusto, ¿no? En esa línea, doctor, el profesor Enrique Barsi Rospigliosi, en su libro comenta claramente de estos ensayos, de estas prácticas realmente nada éticas, en contra totalmente de la ley, de la dignidad del ser humano, y señala, por ejemplo, dice: actualmente es viable que hasta 5 mujeres puedan participar en el proceso biológico y sociojurídico de gestar un hijo. Puede haber una que aporta el óvulo, madre genética, otra que lo geste, madre biológica, una que enriquezca con su material genético, madre biogenética, con lo que serían 2 madres genéticas, una cuarta mujer que lo adopte, madre legal, y finalmente la quinta, aquella que lo cría, la madre social. Entonces acá en este contexto nos preguntamos cuál es la identidad del niño, lo que usted estaba refiriendo, ¿no? O sea, cuál es su procedencia biológica, genética. Vemos acá un ensayo como si fueran ratitas de laboratorio. Sí, pues. Y finalmente el punto que Jorge mencionaba, que estamos acá tratando al ser humano como cosas, como un objeto. Y le aplicamos el derecho de contratos, porque acá hay un caso que también tengo, en el cual una actriz china fue acusada por su expareja de abandonar a 2 bebés concebidos mediante gestación subrogada en Estados Unidos, porque ella, cuando termina con su expareja,
dice que ya no quiere a los bebés y quiere abortar, como si fuera, digamos, cancelo mi pedido de pizza, cancelo mi hamburguesa, ya no quiero el papel higiénico que he comprado. Entonces se le empieza a aplicar al ser humano un derecho que no está hecho para eso, sino para el tráfico mercantil de cosas, ¿no? Eso es lo que me da a entender esto. Sí, hay un libro que les recomiendo leer mucho, se llama El racismo del gen, de Jacques Testard, un biólogo genetista francés, muy bueno el libro, donde ustedes se van a dar cuenta, y todos los radioescuchas van a poder darse cuenta de la manipulación grosera que se hace lamentablemente con estas técnicas y la cosificación del ser humano, ¿no? Esto es realmente muy triste, es muy lamentable, pero no es un hecho aislado, sino es algo que ya se está dando en nuestros países de manera repetitiva y que se realizan evidentemente de manera clandestina, ¿no? Doctor, usted ha dicho algo muy importante, no solamente acerca de la cosificación, sino acerca de que estaríamos frente a un delito, en el caso de no cumplir la ley, lo que establece la Ley General de Salud. Y me parece que en el Perú hace falta, entonces, como usted dice, la regulación en este tipo de casos, porque mientras que el Congreso de la República u otras entidades públicas no regulen esto, va a seguir existiendo estas clínicas de reproducción asistida, que muchas de ellas, en algunos casos, no se puede generalizar, pero trabajan al margen de lo que establece la ley. El problema de la regulación, evidentemente no podemos estar en contra del desarrollo, pero sí pues tenemos que estar dentro de un desarrollo humano, ¿no? Enfocar en relación a la protección de todos aquellos fenómenos que se encuentran completamente comprometidos. Niño, familia, madre, padre, no estoy hablando mujer, hombre, estoy hablando madre, padre, que son situaciones mucho más complejas que la de gestar o dar a luz, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nuestro Congreso de la República se encuentra compenetrado con el conocimiento adecuado de esto de acá y que no tengamos normas que sean impuestas por los laboratorios o normas que sean impuestas por las clínicas que se dedican a realizar este tipo de actividades bajo el paraguas de ayudar a la maternidad o de ayudar a la mujer que se siente empoderada de querer tener hijos, o de repente no, ¿por qué no? Las parejas homosexuales que también, ya sean de hombres o de mujeres, que deseen tener hijos sin necesidad de recurrir a la gestación dentro de un matrimonio y de una familia, que es donde justamente se da la protección jurídica, ¿no? De manera natural. Pero esto también va a abrir otra caja de Pandora, doctor, por el hecho de que no solamente se trata de atentar contra la vida humana, la vida que ha sido concebida y que es desechada, ¿no? Porque en estas prácticas se desecha vida, sino también por el hecho de, seguramente lo vamos a desarrollar en el segundo bloque, la paternidad, como usted dice, ¿no? El padre y la madre de ese niño nacido. Claro, claro. Así es, doctor. Y en esa línea que comentaba Isabel, por un lado estamos viendo el tema de la maternidad subrogada, pero tampoco no estamos viendo todos los acuerdos privados de ovodonación, que es la presunta donación de óvulos, que detrás de esto no se trata nada pues de donación, hay un mercado negro de venta de óvulos y de espermatozoides, porque acá yo quiero, no sé, confesar o bueno decirlo, que hace muchos años a mí me ofrecieron vender los óvulos. Entonces me iban a pagar, ¿no?, cierta cantidad de dinero. Entonces acá estamos hablando de un mercado negro de ventas en la cual tienen que pasar un perfil genético. Claro, porque de si no es para ti, selección, ¿para quién más va a ser? de selección para ver que no tengan ningún tipo de enfermedad, ni una carga genética de enfermedades, no sé, como la diabetes. Yo lo llamaría, si me permite, y analizándolo también de manera mucho más profunda, esto es una nueva forma de esclavitud, ¿no? Antiguamente a los esclavos, si quieren, se los llevaban al circo y se los tiraban a los leones, ¿no? Hoy día los nuevos esclavos se gestan en laboratorios, en estas botellas de probeta, y finalmente están al escoger de un hombre o una mujer, ¿no? Sí, y quería hacer una consulta, doctor, porque hablando de los acuerdos que ha mencionado Paola, en Estados Unidos, por ejemplo,
Sucede que uno va a una de estas clínicas y le dicen que la madre es anónima y prácticamente tú estás transando el derecho de tu hijo a conocer a su mamá. Entonces, estos derechos son transables y ojo, además de eso, las consecuencias de este tipo de mercantilizar todo, porque hay inclusive un documental en Netflix que se llama Nuestro Padre, en el cual se descubre que un hombre de una clínica de fertilidad, en realidad había contaminado con su semen todas las inseminaciones. Entonces había inseminado a todas las mujeres que iban a su clínica y todos sus hijos, todas las personas que salían de eran sus hijos. 48. Claro, entonces parece que a veces estamos viendo las cosas de una manera tan cerrada, tan obtusa y no vemos las consecuencias éticas de estas cosas. Por eso le quería preguntar también, ¿es transable el derecho a la identidad de tu hijo? No, para nada, en lo absoluto, es completamente ilegal y además si lo llevamos al marco plenamente jurídico, la Convención de los Derechos del Niño prohíbe bajo todo punto de vista que se oculte la identidad de los niños y que los estados, parte del convenio del tratado, de este Tratado Internacional de Protección de los Niños, obliga a que los estados restituyan los derechos de identidad biológica y genética de aquellos niños que de una u otra manera han sido separados de sus orígenes por el capricho de las personas que dicen ser sus padres. Así es, muchas gracias al doctor Alberto González, que ha tenido la gentileza de explicarnos, mostrarnos el marco jurídico en relación a este tema, y también lo invitamos a que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar. Muchas gracias, muy amables y siempre sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos a la pausa en No Negociable. Ya regresamos. Estamos presentando Gracias, No doctor. Negociable. Amigos que recién se conectan por la señal de Betel Radio en el 100.1 FM. Betel te acompaña. Saludamos a nuestros amigos de Cusco que nos acompañan por la sintonía de la 117 FM
de Cusco y también a nuestros amigos de nuevamente de Huánuco en el 103.3 FM. Betel Radio te acompaña. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Gutiérrez Tixe. Él es abogado constitucionalista, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Gutiérrez, buenas tardes. ¿Aló, doctor Gutiérrez? ¿Lo tenemos ya? A ver, vamos, el doctor Gutiérrez Tixe nos va a comentar acerca de la sentencia en el expediente número 888-2023 del caso ya muy conocido del señor Ricardo Morán, en el cual se ha venido solicitando pues el registro de sus dos menores hijos que fueron producto de la maternidad subrogada en Estados Unidos. Así es, amigos, estamos en un programa más de No Negociable por Betel y el tema de hoy es mujeres de alquiler, maternidad subrogada para quienes recién se conectan, y estamos también a la espera del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Y precisamente en el bloque anterior estábamos hablando de las consecuencias que también puede acarrear la maternidad subrogada. Una de ellas es precisamente cómo queda la paternidad del niño nacido bajo esta reproducción asistida. Hubo un caso muy famoso en nuestro país sobre el señor Ricardo Morán, que fue lo que sucedió con él. Elevó un petitorio ante el Tribunal Constitucional para poder reconocer a estos dos hijos nacidos en el extranjero que habían pues sido producto de la reproducción asistida. Él se quejó de que tenía que ser reconocidos sus hijos en el Perú con solamente sus apellidos, el apellido del padre, y sin considerar a la madre, que es lo que dice nuestra legislación. Mientras esperamos a nuestro invitado, vamos a seguir comentando sobre estos temas, quédese atento. Así es, y es que no se trata de un caso pues banal, un caso, ay, me siento sola, ay, no puedo tener hijos, entonces eso me va a permitir a mí contratar el vientre de una mujer. Es decir, tanto se ha cuestionado la cosificación de la mujer para finalmente caer en ese mismo discurso, en esa aceptación. Bien, ya estamos ya con nuestro invitado, el doctor Gutiérrez Tixe. Buenas tardes, doctor Gutiérrez. Aló, sí, doctor Gutiérrez, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, doctor. Así es, doctor, queríamos preguntarle rápidamente cuál fue, en relación al caso Morán, cuál fue el petitorio y cómo es que falló, cuál fue su voto, doctor Gutiérrez. Bueno, ha sido un caso bastante importante, interesante, desde la perspectiva del derecho a familia. El ejecutivo Ricardo Morán solicitaba que el Estado peruano le reconozca la expresión de sus hijos concebidos bajo la modalidad de maternidad subrogada en los Estados Unidos, y se le conceda el reconocimiento del Perú. El Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda por mayoría, básicamente tomando en cuenta una regla de igualdad, en el sentido de que es permisible en el Perú, de acuerdo al Código Civil, distribuir a los hijos declarados únicamente por la madre, y en este caso, en la cuestión de igualdad de hombre y mujer, se consideró que también debía ser admisible los hijos inscritos únicamente por el padre. No se entró al debate posterior, sin embargo, yo emití un voto en contra, porque consideré que era realmente un peligro establecer esa posibilidad, porque en el caso peruano la admisibilidad de la expresión de la madre básicamente se da en razón del fenómeno social que ocurre en nuestro país como consecuencia del abandono de mujeres en embarazo, etc. Y por tanto básicamente para cautelar el interés del niño. Pero en este caso es totalmente distinto, es una habilitación a un reconocimiento de paternidad bajo una figura digamos moderna, y que requiere al menos una legislación previa en nuestro país para poder ser admitida. No hay legislación en nuestro país, no está reconocida la maternidad subrogada,
que advierten en el derecho internacional graves amenazas o problemas para que esta pueda esta pueda generar trata de menores, por ejemplo, o comercio de niños. Y por tanto, mi postura ha sido la de rechazar ese pedido por todos estos riesgos que no han sido sueltos. Y además, por cierto, porque la Constitución peruana garantiza como un eje central en el modelo cultural el reconocimiento a la familia, al hijo, a los padres, es decir, es un modelo occidental de familia que constitucionalmente ha sido reconocido. Por tanto, en vista de estos actores, yo he considerado que no es admisible bajo ningún punto de vista, ni culturalmente, ni bajo la regla de la igualdad, la descripción de un menor bajo la modalidad de maternidad subrogada en tanto no hay este tipo de casos. Doctor Gutiérrez Tixe, ¿cómo está? Le saluda Jorge de Lama, qué gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa No Negociable. ¿Qué tal? Doctor, la sentencia, cuando yo he revisado la sentencia, en uno de los fundamentos, en el fundamento 2, la sentencia dice que no se va a pronunciar respecto de las circunstancias específicas del nacimiento de los menores, en otras palabras, de la maternidad subrogada en sí. Pero sin embargo, como usted bien ha dicho, aquí se presentan o se abre la puerta a dilemas éticos y legales bastante preocupantes. Entonces, ¿usted cree que cuando el tribunal dice, en el voto mayoritario, dice no vamos a pronunciar sobre esto, lo que están haciendo es simplemente no considerar adrede estos dilemas éticos y estas consecuencias respecto de este tipo de técnica de reproducción asistida? Sí, bueno, yo creo que ha habido, por un lado, una posición más progresista de parte de los magistrados. Yo diría que es de buena fe, que es suficiente pronunciarse sobre la regla de igualdad y no sobre la maternidad subrogada, pero como le contesté, yo sí considero que hay una grave apertura de una puerta para que a través de este reconocimiento otros casos también a igual razón, igual derecho puedan justificar la ejecución de este tipo de modalidad, ¿no? Y esto es sumamente peligroso, no solamente por el tráfico de menores que podría dar, sino también porque puede entrar en riesgo el modelo constitucional de la familia. Entonces, sí es un tema preocupante y en algún sentido es que hemos pedido por eso que el legislador establezca algunos candados en una legislación necesaria que permita actualizar el Código Civil y pues que se proscriba otro tipo de delitos. Doctor, tengo... Mi voto de mayoría ha sido también bastante, repito, progresista, en el sentido que ni siquiera se ha exigido que en el caso del señor Morán finalmente realiza el procedimiento de homologación de la sentencia. Claro, el exequatur, claro. Era necesario, ¿no? Claro. Técnicamente tampoco se sabe, no se sabe con certeza que el señor Morán se sabe. O sea, no tenemos una homologación que haya sido comprobada en un procedimiento que el señor ha aportado sus espermatozoides, etcétera, en ese proceso de embarazo. Así es, doctor, y eso es lo que más realmente nos resulta sorprendente, porque si bien esta vía no era la que correspondía, sino una administrativa donde se podría ver el tema probatorio, donde se podría, como usted menciona, ver finalmente si el señor Morán es el padre o no, porque a la fecha no tenemos la certeza si efectivamente el señor Morán es o no el padre. O sea, estamos hablando que esos niños no tienen una identidad cierta, ni siquiera la genética, ni siquiera porque no se conocen, ni a la madre. Entonces, como usted bien señalaba, esto es una puerta peligrosa para que otros casos puedan suceder en el Perú y también puedan alegar el tema de la sentencia a favor de Morán para que puedan inscribir a estos niños que no tienen identidad. En efecto, ¿no? Y es por eso que es importante que en el Parlamento se establezcan las disposiciones legales que correspondan, seguramente al Tribunal Correccional,
a llegar en su momento alguna demanda sobre el tema de la maternidad subrogada y en ese momento el tribunal va a tener que pronunciar. Estimado doctor. Lo que ha quedado de este caso es que está prácticamente entero, porque el tribunal ha sido un esfuerzo supremo y de aquellos que han abogado por esta posición han tratado de referirse únicamente a la igualdad. Entonces, para la maternidad subrogada no hay una posición. Doctor Gustavo Gutiérrez. Doctor Gustavo Gutiérrez, muy buenas tardes, le saluda Isabel Soto. ¿Y cómo está Isabel? Doctor, quería hacerle una consulta porque usted lo ha dejado muy claro, la maternidad subrogada es una figura prohibida dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano. En nuestro anterior bloque comentábamos acerca del artículo 7 de la Ley General de Salud que establece la prohibición, que tiene que ser la madre que gesta, la madre que engendra, la misma persona. Sin embargo, hemos estado hablando también del delito que esto podría configurar en contra de los concebidos, porque si bien es un óvulo y un espermatozoide en creación, todavía podría reproducirse, y eso es lo más progresista más bien que una persona en cuestión de derechos humanos podría hacer. Pero también quería consultarle respecto a lo que dice en su opinión sobre que la maternidad subrogada implica que también está establecido en nuestro Código de los Niños y Adolescentes el derecho de este niño, así sea traído al mundo por una técnica de reproducción asistida, en la medida de lo posible a conocer a sus padres. Y como estamos viendo este caso del señor Ricardo Morán, vemos que simplemente es el papá el que apela con este recurso ante el Tribunal Constitucional, pero los niños no saben nada de su madre. Y como bien decía Paola, se podría replicar este tipo de casos en el cual este derecho a conocer papá y mamá se pierde o se relativiza cada vez más, lo cual también es contrario a los derechos humanos. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, por supuesto, son los problemas que genera este tema que como está abierto, no ha sido cerrado, sino más bien está apresurado, porque en efecto, ¿no? También hay un tercero, que más bien no sería tercero, sino sería primero, que se pone en riesgo también su derecho a saber quiénes son sus padres, ¿no? Que creo que eso es lo más importante para un ser humano también, a saber quién es su papá, quién es su mamá, ¿no? Entonces, así es. Esa perspectiva desde el niño también se ha puesto en riesgo. Por eso decía que la sentencia del tribunal, si bien especifica únicamente en la igualdad, pone en entredicho los valores culturales que están contemplados en la Constitución, como por ejemplo el interés del niño, el derecho a la familia, la protección del menor, ¿no? Entonces, estos son temas que efectivamente van a tener que ver en su momento, ¿no? Por eso es que a mí me parecía importante que el Parlamento tome la iniciativa, también pues, los organismos dedicados a la defensa de la familia, ¿no? Para promover la tutela a través de los tratados internacionales, las convenciones, y también aporte una legislación adecuada, ¿no? Que permita, por un lado, generar una certeza a fin de poder evitar o permitir también que el menor en su debido momento pueda conocer toda la base de datos que considere o que sea necesaria para poder desarrollar plenamente su identidad, ¿no? Porque creo que no habría ninguna persona que se sienta contenta de no saber quién es su padre biológico, ¿no? O sea, definitivamente. referenciarse sobre un pomo de vidrio, ¿no? Únicamente, no creo que eso... Así es, doctor. Como les dije, aquí ya habrá una discusión, una perspectiva institucional. Así es, doctor. Muchas gracias al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, y también desde aquí, desde el programa No Negociable, lo felicitamos y lo animamos a que usted siga en esta batalla, dando este voto tan importante en este caso, y le agradecemos siempre por sus buenas ganas en saber defender lo que es lo correcto. Siga dando cátedra, doctor, muchas gracias. Gracias, Dios doctor. lo bendiga. Dios lo bendiga. Así es, continuamos con tu programa No Negociable y saludamos a nuestros amigos de Chepén, La Libertad, en el 90.5 FM. Betel Radio te acompaña. Miren, ya luego de que los
invitados han establecido su postura, me llama la atención un poco la sentencia, la parte en que ellos dicen y resaltan esto, ¿no? El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, esto lo resaltan, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Yo entiendo que esto lo resaltan para decir que esto no es tan importante, ¿no? Que el conocer a sus padres en la medida de lo posible habilita a que esto se pueda hacer después y que lo importante es la inscripción. Y puedo entender que hayan circunstancias en las cuales sea difícil conocer a los padres, ¿no? En una guerra, o en un accidente, pueden pasar muchas cosas. Pero yo no creo que cuando hayan colocado esto en la convención sea una puerta abierta para que un padre le niegue mediante un contrato al hijo el derecho a saber quién ha sido su mamá. Y viceversa, si se estableció en el Código Civil la posibilidad de que la madre, ¿no? Pudiera escribir sin el nombre del padre a los hijos, eso era por una cuestión de hecho, por una situación de hecho, pero no para darle al padre o a la madre el derecho, entre comillas, de no decirle a su hijo quién ha sido su mamá o su papá. Debemos, creo que, entenderlo así. El Tribunal Constitucional no lo ha entendido así. Ha entendido que como en la medida de lo posible, bueno, tendrá el niño derecho a saber quiénes son su padre y su madre, entonces eso no importa. Eso lo puede ver de acá a los 18 años. Y eso no es así, porque en el caso que estamos viendo, el mismo demandante es el que ha impedido que su hijo sepa quién es su mamá. Es el que ha impedido eso. No es que se dieron las circunstancias, sino todo lo contrario. Así es, nuestros dos invitados del día de hoy en este tema de la polémica por la mujer de alquiler o la maternidad subrogada, nos trae varios factores a considerar. Por ejemplo, que estaríamos frente a un delito al utilizar técnicas de reproducción asistida en el cual este óvulo con este espermatozoide que no pasa la prueba, digamos, de calidad sea desechado. ¿Qué puede ser más contrario a los derechos humanos que desechar estas vidas humanas? De otro lado, como bien mencionó Jorge, también hay otro derecho que se vulnera en el caso de los niños, que está no solamente en la Convención de los Derechos del Niño, sino también en el Código de los Niños y Adolescentes, este derecho en la medida de lo posible de que el niño pueda conocer a sus padres. Entonces ya estamos viendo desde ya dos derechos fundamentales que se vulneran cuando la maternidad subrogada es promovida o aplicada y que, por cierto, está prohibida en nuestro país. Recalcamos para nuestros amigos que quizás recién nos escuchan, el único tipo de maternidad con reproducción asistida que es legal en el Perú es cuando la madre gestante y la madre que engendra viene a ser la misma persona. Cualquier otro tipo de práctica en nuestro país está prohibido y vulnera derechos fundamentales, y es una materia abierta, como dijo el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Es un tema de debate, de amplio debate, no solamente por el Congreso, el Tribunal Constitucional, sino las organizaciones defensoras de los derechos más fundamentales. Así es, y me pregunto, detrás de esta técnicas de reproducción asistida, ¿cuánto mercado negro habrá? ¿Cuánto mercado negro? Así como a mí hace varios años me ofrecieron que pueda vender mis óvulos, ¿a cuántas personas, a cuántas señoritas, a cuántos jóvenes que previamente son evaluados bajo un test genético de no tener ninguna enfermedad, se les estará comprando sus óvulos, sus espermatozoides, bajo este contexto de contrato de donación de óvulos, de donación de espermatozoides? ¿Por qué crees que es eso, Paola? ¿Tú no crees que en realidad lo que existe ahorita es una crisis de fertilidad y que por eso están buscando gente que venda sus óvulos? Claro, definitivamente. Y acá, además de este mercado negro, además de esta crisis que tenemos también, el tema pasa porque los ensayos, las prácticas en el laboratorio, el ser humano ya no es nada. Están practicando con él genéticamente, interviniendo hasta 5 o 4 genes de una madre, es enriquecida genéticamente con el óvulo de otra mujer,
contratados por otra mujer que no puede tener hijos y alquilando un vientre de una mujer bajo un contrato que es totalmente ilegal en el Perú. Como bien tú dices, debe haber un mercado negro, varias prácticas ilegales que no se están fiscalizando, que no hay un debido control y que efectivamente tienen que ver con aportes dinerarios bastante fuertes, una comercialización importante de estos óvulos. Si fuera legal estaría bien. O sea, digo, porque estamos hablando de cuestiones ilegales, pero no, y lo si peor fuera legal es que, estaría es bien. que hay No, acá ya entra el tema ético, moral, que estaríamos al nivel de la cosificación del ser humano, de, como señalaba Jorge, entender que el ser humano es un objeto, es una cosa. Yo puedo comprar, así como en Amazon compro como yo quiero, ¿no? Un polo de color talla M, claro, color, digamos, pechuga naranja. O pierna, pechuga o pierna, así es. Claro. Si no me gusta, lo abortamos. A pedido. Y si no me gusta, pues lo abortamos. Y como el caso que contó Jorge, pues si vienen dos, bueno, el otro tú verás cómo claro, has hecho. Se le aplica el Código Civil cuando dices producto defectuoso, ¿no? O sea, es que yo no pedí eso. No, hay un incumplimiento de contrato porque me estás trayendo algo que no he pedido. Y el trasfondo que estamos viendo también es que los seres humanos no somos el fin para una realización de alguien. Efectivamente, no es que el fin justifica los medios. Hay una vida de por medio ya fecundada y también es importante recalcar de que estas prácticas ilegales no están siendo supervisadas y hay que regular esto, porque la ley en realidad ya establece que está prohibido y preocupa que también cierto sector de la prensa, porque hemos visto un artículo al respecto publicado, en donde dice que la maternidad subrogada en el Perú legalmente está en el limbo. No, señores, no está en el limbo. El artículo 7 de la Ley General de Salud ya establece que está prohibida toda práctica de reproducción asistida, que no se trate de la misma madre la que engendra y la que Yo creo que concibe. lo que está en el limbo, Isabel, es la actuación de los operadores de justicia, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía. Entonces, eso es lo que está en el limbo. Yo creo que esto va a dar para otro programa en algún otro momento. Y yo creo que lo que han venido comentando nuestros invitados y lo que se ha cometido acá no agota el tema, sino que es mucho más profundo. Entonces, Paulita. También hay otro tema, perdóname, quería recalcarlo. Las ONG feministas, por cierto, apoyan que no se realicen estas prácticas ilegales de reproducción asistida, pero quiero recordar que está esto bastante vinculado también a la Agenda 2030 y al control de la natalidad. Aunque sea por esta forma de que supuestamente la mujer no es pues una máquina de procrear, ellas, las feministas, están de acuerdo con que no se cosifique a la mujer. Bueno, en algo estamos de acuerdo. Yo creo que no es por ahí, ¿eh? Yo creo que lo que hacen, en mi opinión, es que todo cosa que ligue a la mujer con la maternidad ellas lo rechazan. Así es. Es por eso que lo hacen, ¿no? El antinatalismo como causa, como agenda detrás. Claro, y detrás también de maternidad subrogada, mujeres de alquiler, también existe una recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dice que se prohíbe este tipo de actos justamente por la harta y amplia documentación sobre las prácticas abusivas en el contexto de esta gestación, porque lamentablemente estos niños que son gestados bajo estas circunstancias han sido objeto de venta, de explotación sexual, para la prostitución infantil, para la pornografía infantil. Señores, hay muchas denuncias a nivel mundial, internacional, en los cuales han indicado que se han encontrado prácticamente clínicas de producción de seres humanos para estos fines, ¿no? Y lamentablemente los recién nacidos que han estado en estado de discapacidad, ¿no? O han tenido algún tema, genético justamente de este ensayo, han sido pues abandonados, han sido objeto de venta de recién nacidos, así que este tema trae mucho más. Realmente muchas gracias, amigos, en tu programa No Negociable, y nos vemos el día viernes a las 5:30 hasta las 6:30. Así es, con un tema muy interesante el día viernes que anticipamos porque es el Día de la Mujer, así que espérenos el viernes a las 5:30, nos encontramos, amigos, quédense en Betel 100.1 FM. Betel te acompaña.